Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecerles infinitamente por su presencia aquí en este espacio en el marco del 10º Encuentro Nacional de Escuelas de Teatro. Quiero compartir con ustedes la satisfacción inmensa que es para mí y al mismo tiempo para el gremio teatral de la ciudad y del departamento poder compartir con el maestro Carlos José Reyes esta conferencia alrededor de su trabajo de investigación que realizó, o mejor, que fue premio en el 2012. Yo pienso que nosotros, los tolimenses y los ibaguereños, debemos de sentirnos orgullosos de poder contar con figuras del orden y de la categoría del maestro Carlos José Reyes. Igualmente para la Corporación Artes Escénicas del Tolima y para el Encuentro Nacional de Escuelas es motivo de orgullo poder brindar este tipo de espacios académicos donde podemos, en este caso particular, conocer un poco acerca de lo que es la historia del teatro en nuestro país y alrededor de una temática tan vigente aún como es la violencia, y que sabemos que en muchas instancias también el Tolima, digamos que fue donde se originan muchos de estos conflictos, de los cuales hoy aún somos o los estamos viviendo, si queremos muy pronto lograr conseguir la paz para poder construir más teatro, más arte, más cultura. Yo les agradezco mucho, doy la bienvenida al maestro Carlos José Reyes, compartir con ustedes esta satisfacción tan grande de poder contar con la presencia del maestro y sin más carreta, digamos así, darle la palabra a quien es hoy, digamos, el protagonista en este espacio. Mil gracias, maestro, por su confianza, por creer en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestras organizaciones artísticas y culturales. Mil y mil gracias. Mil gracias al Ministerio de Cultura también por darnos la posibilidad de contar con la presencia del maestro en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, quiero, digamos, contar un poco cuál fue la génesis de este trabajo. Este trabajo, en principio, era un trabajo para escribir un libro, un volumen, en un ciclo de estímulos al trabajo de investigación del Ministerio de Cultura. Entonces había un capítulo que era para investigación de temas relacionados con el teatro, sobre obras, sobre movimientos, sobre etapas, sobre periodos. Y yo presenté un proyecto que era el teatro y la violencia en obras escritas en los últimos 200 años. Muy bien, yo pensé que me iba a salir un tomo más o menos grande, pero cuando ya había terminado el primer tomo no había empezado el siglo XX. Se había cogido solamente las obras que atacaban sobre temas relacionados con el descubrimiento, la conquista, las culturas precolombinas, la vida colonial, los indicios de la independencia, el movimiento comunero, la historia de Policarpa Salabarrieta, el 20 de julio, la propia independencia, con historias muy particulares. Todos estos elementos los distribuí en capítulos, siempre y cuando el acontecimiento histórico que se trabajara tuviera, sobre ese acontecimiento existieran obras de teatro. O sea, no es una historia coherente de toda la historia de Colombia, porque hay periodos enteros de la historia sobre los cuales no existen obras de teatro. Y digo no existen con la casi completa seguridad, pero cada rato descubro que había una obra de un periodo que no la había estudiado en un momento y de pronto se me aparece cuando ya había terminado ese tomo y ya no puedo hacer nada. Es decir, pero por lo menos está en el primer tomo una gran parte de las obras más representativas de los capítulos que yo toco. Es decir, el periodo precolombino, la conquista, y de ahí hasta llegar al inicio de la Guerra de los 1000 días, alrededor del año
1899. Llego hasta ahí. Y este tomo segundo comienza en el año 1900, hasta terminar en 1902, cuando termina la Guerra de los 1000 días. Naturalmente la cronología es una cronología elástica, porque tiene más que ver con las obras de teatro. ¿Y a qué obedece esta razón de colocar las obras de teatro frente a los hechos históricos? Un poco es como el resumen de las actividades que yo he venido desarrollando a lo largo de mi vida. Es decir, yo empecé a hacer teatro hace 57 años y la actividad teatral, la actividad de investigación histórica la empecé ya intensamente hace un poco de 40 años, reemplazando a un profesor español que dictaba clases en la Universidad Pedagógica. Cuando este profesor, que era don José Prat, un periodista del tiempo, que era un republicano español, que duró muchos años en Colombia, él escribía crítica teatral en el tiempo, pero además dictaba clases de lo que en esa época se llamaba dramática colombiana, en la Universidad Pedagógica. Y cuando fue a viajar, pidió que me dejaran a mí en esa cátedra. Entonces me llamaron a decirme que el profesor Prat había sugerido mi nombre, lo cual fue para mí una sorpresa. Yo lo conocía y él había escrito sobre muchas obras de teatro que había montado. Nos habíamos visto unas pocas veces intercambiando opiniones. Me parecía un señor encantador. Además, en las críticas nunca hablaba mal de nadie, es decir, nunca decía que la obra era mala. Siempre decía el montaje discreto, hecho con muy buena voluntad, eso ya una actriz, dice una muchacha que seguramente va a tener mucho futuro. Lo que hizo por ahora no, pero a lo mejor en el futuro sí. Siempre tenía una manera muy elegante de decir aún las críticas más duras. Y cuando quería hacer un elogio ya es que no encontraba las palabras. Entonces dijo, me abrumó ver esa obra, me quedé totalmente pleno, bueno, no sabía. Ese tipo de persona así sabía, sin embargo, muchísimo. Y se comprometió con el estudio del teatro colombiano, era amigo de todos los autores, era muy amigo de, no sé, de Luis Enrique Osorio, de Osvaldo Díaz, gente de teatro de la época. Y en el caso concreto conmigo, pues fueron varios puntos cuando yo empecé a dictar clases de la historia del teatro en Colombia en la pedagógica, pues yo entré como cualquier alumno. Entonces lo que propuse era que creáramos un centro de investigación sobre el teatro en Colombia, y cuando encontramos, yo leí, terminaba de leer una obra, y hoy vamos a investigar sobre esta obra. Ya la había leído la semana anterior y la llevaba a la clase para discutirla con los alumnos, y les propuse que ellos investigaran y cuando descubrieran una obra, plantearan en la clase, y entonces yo lo que analizaba era la viabilidad de esa obra para montarla en teatro y tal. Y lo que fue cierto es que fui empezando a comprar cuanta obra de teatro encontrara colombiana, a reunir con autores amigos y todos los manuscritos de muchas obras que ni siquiera se habían publicado. Yo sigo teniendo cantidad de manuscritos, de textos, bueno, y para poder escoger, digamos, ya en el caso de la escritura de este libro, pues el primer tomo no fue tan difícil, porque escribí las obras que se habían escrito sobre esos temas, las incluí, la mayoría. En el segundo tomo ya se me hizo más complicado, es el que vamos a hablar ahora, porque ya eran temas más cercanos, ya eran temas más crudos de una violencia contemporánea que de alguna manera son el origen de violencias que todavía hemos estado viviendo hasta el presente. Y al terminar el primer tomo, yo planteé en el ministerio, bueno, en realidad el premio que me dieron era por un libro. Ya ese libro lo entregué, lo terminé, pero resulta que me llegó hasta 1900 y tengo la posibilidad de un segundo tomo. Y entonces me dijeron, no, vieron el primer tomo y todo, dijeron, no, siga, y le hacemos un contrato y ya no tiene que participar en una convocatoria ni nada. Porque claro, los primeros libros de premios eran libros de unas 300 páginas, 250. Cuando llegué a un primer tomo, que apenas no había ni llegado ni a la mitad del tema, y el libro tenía más de 800 páginas, pues ya, y el segundo tomo tiene también 700, casi 800, sumando los dos tomos son más de 1500 páginas, son casi 1600 páginas, entre los dos primeros tomos. Y al llegar al segundo tomo, llegué solo hasta el inicio de la violencia
posterior al 9 de abril. Me faltaba todos los últimos 60 años de historia. Después de los años 56, digamos, de cuando cae la dictadura de Rojas Pinilla, en los años 56-57, entra una etapa de violencia distinta, digamos, y entonces ahí esa etapa empieza con obras como Guadalupe, años 50, porque es el momento de la muerte de Guadalupe, en fin, que era el comandante de las guerrillas liberales del Llano. Ya sobre eso voy a hablar ahora, pero quiero decir que entonces planteé la idea de que había que hacer un tercer tomo, y en el momento que estoy entregándoles a ustedes este tomo, estoy terminando la escritura del tercer tomo. Y ya no le puedo decir al ministerio, miren, es que me quedaron unos años pendientes. Lo podría decir porque hay muchísimo más obras de las que incluía en el tercer tomo. Pero lo que pasa es que los capítulos que trataban de cierta temática ya tienen número de obras representativas. Entonces, si un capítulo como el de los desaparecidos o el de los desplazados, hay 7 o 10 obras sobre desplazados, descubrí que de pronto podía haber 40 obras. Pero si metía las 40 obras no podía tocar sino ese capítulo, no podía tocar ningún otro tema porque eso ya me daba para una... Entonces, el conflicto era que los primeros tomos tomaban las obras más representativas del periodo y no tuve tanto problema. El tercer tomo, que es el que va a venir ya para distribuirlo a comienzos del año entrante, pues estoy no digo que en la recta final, pero casi en la recta final y me falta ya un poquito para terminarlo. Es un tomo muy complicado porque toca todo el tema actual, el tema de los paramilitares, el tema de la guerrilla, y arranca prácticamente desde los bombardeos a Marquetalia, que aparentemente eran un programa para acabar con la guerrilla definitivamente, y lo que hizo fue aumentar la cantidad de guerrilla, y que la guerrilla antes estaba ubicada en un solo lugar. Después del bombardeo a Marquetalia empezó a crear frentes por todo el país y creció de una manera tremenda, lo que demostraba que por la pura vía militar es imposible acabar un movimiento de esa naturaleza, como ha ocurrido en otros países, como ocurrió en Irlanda con el IRA, como ocurrió en El Salvador con las guerrillas de Farabundo Martí, como ha ocurrido en casi todas partes. Era muy complicado terminar por la pura vía militar, porque sí, había descontento popular, movimientos campesinos, una zona selvática donde los guerrilleros se podían desplazar, etc. Y luego la idea, financiada muchas veces por ganaderos del país, de que los paramilitares iban entonces a acabar, ya que si los militares no podían, los paramilitares sí. Lo que se produjo fue una matanza progresiva hasta llegar a esta época en que hay por primera vez una esperanza más o menos sólida de poder lograr una paz y de lograr terminar con el movimiento armado. No hay que ser ni escépticos ni excesivamente optimistas, es un proceso complicadísimo, pero toda esta situación obviamente me llevó a la idea, primero, de unir dos actividades que he sostenido a lo largo de mi vida, que era la escritura de obras de teatro, la dirección teatral. Yo he trabajado también como guionista de televisión, hice la mayoría de los programas de Revivamos Nuestra Historia, sobre Bolívar, Mosquera y Obando, Nariño, Córdoba, el Bogotazo. Todos esos textos me tocó hacer la investigación y la escritura de los guiones, y también de cine, porque yo fui coautor del guión de Cóndores no entierran todos los días, de Francisco Norden, sobre la violencia en Colombia, del Río de las Tumbas, de Julio Luzardo, que es una de las primeras películas que hay sobre el tema de la violencia en Colombia. Entonces unía un poco lo que había hecho en teatro, cine, televisión y radio, porque yo trabajé varios años en la Radio Nacional haciendo guiones para Fausto Cabrera y para otros directores, guiones de radio. Entre ellos intenté hacer una versión para radio de La Vorágine de José Eustacio Rivera, y unas hermanas, unas viejitas como de 90 años, me trancaron el programa, dijeron que no, porque eso, los pagos de derechos cobraban dineral y tal, y entonces prefirieron que no se hiciera. Se les ofreció algún dinero de todas maneras y tal, y dijeron que no admitían, pero era una difusión de la Radio Nacional de Colombia, no porque tenían los derechos de autor en el manejo, y trancaron ese programa de radio. O sea que yo un poco he tocado todos los tópicos de los medios de comunicación: radio, cine, televisión y la parte del libro. ¿Por qué me interesaba tanto el libro? Porque el libro es como un cuerpo cierto. Uno dice, la televisión pasa y pasó. El programa lo transmiten una vez, a lo mejor lo repiten,
y luego si no es que la gente saca una copia en DVD o algo, el programa pasó como un relámpago y ya no se volvió a ver nunca. Las obras de teatro también, cada vez que se levanta un telón o que se enciende una luz y se presenta una obra, cuando se apaga la luz y se acaba la obra, se acabó el teatro, se acabó para siempre, a menos que vuelvan a dar otra vez una obra. Este sentido transitorio, efímero del teatro le da un patetismo dramático más grande. Entonces, para mantener vivo el teatro, están las obras de teatro, desde luego, están las representaciones, quedan los textos teatrales. Hoy día, con el teatro posmoderno y las obras que están produciendo hoy, muchas veces el texto, el libreto de una obra no les da la idea completa de lo que es el espectáculo, porque el espectáculo tiene una partitura propia, tiene una escritura propia. Entonces me enfrenté al problema de cómo asumir ese análisis del teatro y la historia en relación con la violencia. Son tres elementos. La historia, pero no cualquier historia. No estaba contando la historia de la transmisión presidencial de un presidente al otro, ni un acontecimiento de cómo se inició la investigación científica de tal cosa, no. Estaba tocando los temas de confrontación, de historia, desde la conquista, que es una confrontación de culturas, de etnias, de todo, todas las luchas que vinieron a ocurrir desde el periodo colonial, etc. Y el problema de la construcción de un país en un continente nuevo realmente es un desafío. En esa construcción, uno de los elementos que tiene un papel decisivo es la guerra. Primero, la guerra de independencia. La primera guerra fueron las guerras que hubo entre comunidades indígenas que no querían dejarse dominar. Una obra como la Gaitana, por ejemplo, la cacica Gaitana entran con lucha con los españoles cuando uno de los capitanes españoles ejecuta a su hijo delante de ella. Ella organiza una sublevación indígena y ordena que le saquen los ojos al señor que había hecho esa cosa terrible y tal. Y luego uno empieza a ver que dentro de la misma conquista hay una cantidad de choques entre los conquistadores. Como, digamos, Belalcázar le termina ordenando que le corten la cabeza a Robledo, porque Belalcázar decía que Robledo se había metido en un territorio que él había conquistado, y empieza una pelea por la tierra. Desde esa época viene la pelea por la tierra, desde la colonia. Y esa tierra era de los indígenas, de los nativos, o el rey de España venía y tomaba posición, y los indígenas quedaban sometidos a ser unos simples, no digo esclavos porque nunca fueron oficialmente declarados como esclavos, pero sí crearon unas figuras como la encomienda, donde le encomendaban a un señor cristianizar a esas tribus salvajes, volverlos cristianos, darles un trabajo digno. Y lo que ocurrió es que los encomenderos, a quienes les habían encomendado el cuidado de los indios, los convirtieron en sus sirvientes y en sus esclavos. Los pusieron a trabajar en las minas, a trabajar a todo el rayo de sol en los cultivos de caña, en los cultivos de maíz, sobre todo el trabajo de minería, que fue el más violento, el más terrible para indígenas que no estaban acostumbrados a trabajos ya de cierta naturaleza. La construcción de la nación, empezando por la guerra de independencia, tiene un problema, que es cómo ordenar con España, y que el nuevo país iba a tener una vida libre y que se podían dirigir por sí mismos. Lo que empieza a ocurrir es que frente a todos los problemas grandes de la ideología, de la filosofía, de la religión, del manejo de la economía, se produce una tremenda división. En el primer, que es la división entre centralistas y federalistas. Si por un lado Antonio Nariño dirigiendo con una actitud centralista, cerrada, tanto a Santa Fe de Bogotá como lo que era el antiguo departamento de Cundinamarca, que era la mitad de la zona central del país. Cundinamarca en esa época tomaba parte de Boyacá, tomaba el Huila, llegaba hasta el Cauca, era un departamento enorme, era lo que se llamaba Cundinamarca. Por otro lado estaba el Congreso, que tuvo las primeras sesiones en Villa de Leyva y luego pasó a Tunja, que lo presidía Camilo Torres. Entonces él planteaba la creación de un Estado federal. Nariño decía no, porque si cada federación está por su lado, ¿qué tal que en el momento no tenemos que estar unidos? No estamos totalmente independientes.
cualquier momento hay una reconquista española y nos despedazan si no tenemos unidad de mando, un ejército organizado. Pues tenía razón Nariño, eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que asumió Bolívar también. Bolívar asumió la necesidad de un dominio de mando. Cuando a Bolívar le criticaron el mando, no tuvo problemas en mandar fusilar a Piar, por ejemplo, en Venezuela. Le dijo, aquí el que mando soy yo, y el otro trató de hacer una rebelión, lo cogieron preso y lo acusaron de traidor y lo fusilaron. Es decir, uno dice, pero qué horror. No, es que era la única manera de mantener la unidad de mando, tenía que ser con energía, con capacidad de dar órdenes, y eso era producto de la guerra. Hay un estudio contemporáneo sobre el papel, digamos, de el Estado y la un sacerdote jesuita que pertenecía a un historiador de gran capacidad, que es el padre Fernán González. Esa historia es un libro que yo les recomiendo, sin duda es un libro difícil de leer, porque es un libro muy documentado, muy poder y política en Colombia. Y entonces él tiene una teoría que lo han manejado investigadores europeos y todo, mostrando el papel de la guerra en la construcción de un país. Entonces uno dice, pero bueno, el papel de la guerra es en la destrucción del país. No, él plantea un argumento muy interesante, que es la guerra, por ejemplo, la primera guerra, que fue la guerra de independencia, era una guerra para poder empezar a crear un país autónomo, manejado por los habitantes del país. En ese momento, que era, digamos, principios del siglo XIX, lo que imperaba en Europa y en el mundo entero era un nacionalismo radical, una actitud nacionalista. En esa época, en España hubo una tendencia que la manejó uno de los asesores de los monarcas españoles, del rey Carlos III y Carlos IV, que era el conde de Aranda. El conde de Aranda le planteó al rey, ¿por qué no crea, no unos virreinatos que ya existen, sino unas monarquías en América? 5, 4 monarquías grandes que dependan de la monarquía española, o sea, una gran confederación de monarquías autónomas, pero relativamente autónomas, y se forma un gran consejo de Indias, donde los monarcas de México, el monarca del Perú, probablemente monarca de la Nueva Granada y monarca del Río de la Plata, que era Argentina, porque eran los países que ya tenían virrey, o sea, virrey o visorrey, como lo llamaban. Y entonces tenían reales audiencias. La real audiencia es el equivalente actual a un consejo de ministros. Entonces cada oidor de la audiencia era el oidor de un área determinada. Podía representar la salud pública, las carreteras, el control del, digamos, del Estado desde el punto de vista policivo, todo eso. Allí, ¿qué ocurrió con la guerra? La guerra fue el primer puntal de la independencia, y a través de formarse, organizarse, crear una milicia, crear una organización para poder, primero, crear un país independiente, segundo, defenderlo, y naturalmente en la medida que se crearon países alrededor y se independizaron, los países no se sabía bien qué tierra les pertenecía, cuáles les, y empiezan unas luchas por tierras. Si ustedes miran el mapa de Colombia, el mapa era muy distinto. La parte de abajo, por ejemplo, la gorda, no quedaba esa colita que tiene hasta llegar a Leticia, sino que había una cosa mucho más gruesa que lentamente se fue metiendo parte del Brasil y parte del Perú, y nos quitaron un buen pedazo del país. El país llegaba casi hasta Costa Rica, porque digamos Panamá nos pertenecía, la parte de Guatemala, la costa atlántica de Guatemala le pertenecía al nuevo reino de Granada, que era lo que llamaba la costa mosquitia, y al principio de la independencia esa costa seguía siendo parte de la naciente República de Colombia. Vinieron unas negociaciones, se les entregó la costa mosquitia, y hoy día Nicaragua está que se nos meten a coger a la mitad del país. Entonces, ¿qué ocurre? La crisis de los nacionalismos a finales del siglo XIX, cuando vienen problemas que ponen en tela de juicio el nacionalismo cerrado. Por ejemplo, Colombia tenía Panamá, Colombia tenía una serie de territorios, pero resulta que en un momento dado, por X razones, por la presencia de un río que de pronto cambiaba un poco de curso, y un límite que le interesaba a otro país tenerse, entonces ¿qué hacían? Metían tropas, metían gente, empezaban a vivir ahí. Fue un poco la expansión, por ejemplo, del Brasil. Es muy interesante el fenómeno, porque el Brasil nunca entró a ningún país
por una vía armada, nunca ganó una batalla para quedarse con un pedazo de tierra. Fueron entrando, bailando samba y allí felices, muertos de risa, hablando portugués, y se fueron ocupando pueblos, fueron ocupando hasta que de pronto ese pedazo era Brasil. Ya era Brasil. Colombia, por ejemplo, ya como país no tuvo el control territorial ni nada. ¿Qué ocurre con eso? En un momento Bolívar vio esa perspectiva y trató de evitar las guerras limítrofes entre países y más bien buscar grandes unidades. Entonces, en ese momento, ¿qué era? Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador eran una gran república que era la que se llamó Colombia. Colombia era todo eso, incluido Venezuela, Panamá, porque antes esto no se llamaba Colombia, se llamaba la Nueva Granada. Después de toda esa historia, el siglo XIX, imagínense ustedes que ocurrieron 90 guerras civiles a lo largo del siglo XIX en Colombia. Y cada vez que se levantaban armas, un terrateniente, un gamonal, llámese Tomás Cipriano de Mosquera o José María Obando o cualquier general importante de una región, hacía un levantamiento y entonces inmediatamente generaba una guerra. De esos hechos históricos aparecen cuentos, relatos, narraciones y aparecen obras de teatro también. Entonces lo que yo hice fue tratar de buscar qué obras de teatro habían tocado la fibra más sensible de esos acontecimientos históricos. Voy a concentrarme ya en lo que empieza a principios de este siglo. La Guerra de los 1000 días empieza en el año 99, en el año, digamos, ¿qué había ocurrido en la historia en ese momento? En ese momento todavía se elegía presidente y vicepresidente. Pero es que esta historia fue muy dramática, porque al inicio de la República el presidente era Bolívar, y Bolívar tenía que tener un vicepresidente porque iba a irse en batalla por todo el sur de América. Entonces entró a lo que era la antigua provincia de Quito, que hoy se llama Ecuador. Entró al Perú, creó Bolivia, no exactamente Bolívar, fue Sucre, a nombre de Bolívar, y le puso el nombre de Bolivia, en honor a Bolívar. Toda esta guerra, digamos, de independencia fue despejando territorios. Decía, ¿por qué una persona que es un venezolano se metió a la Nueva Granada? Y luego se metió a Quito. Porque lo que legitimaba su acción política era la independencia. Todos los países dependían de España. Mientras España siguiera dominando, tuviera ejércitos en Quito o en Lima, pues el peligro de que volvieran a entrar a territorio nuestro era muy grande. Había que independizar toda América del Sur. Este hecho que hizo, que a lo largo del siglo XIX las guerras civiles, todos los generales en el siglo XIX, digamos, todos en un momento, fuera Mosquera, fuera Obando, fuera el que fuera, siempre argumentaba, digamos, el modelo eran los héroes de la independencia. Ricaurte en San Mateo en átomos volando, el héroe que sacrificaba la vida, que daba su vida por la patria. Entonces decía, yo entrego mi vida por la patria. El general Córdoba, cuando se rebeló contra Bolívar, dijo, si no es posible vencer, no es imposible morir. Y claro, lo mataron de un hachazo en la cabeza en la batalla del Santuario. Y entonces toda esta idea del héroe que entrega la vida por la patria empieza a producir una imagen deseable, digamos, la imagen de ser un héroe en defensa de la patria. Y entonces se lanzan a las batallas, etcétera, y hasta la última batalla, enfrentadas dos fuerzas antagónicas. ¿Qué pasa con esto? No logro entender. ¿Ustedes me alcanzan a oír bien así? Sí, señor. Voy a alejarlo un poquito para que no me ataque. Bueno, en ese momento entonces se empieza a producir ese fenómeno cuya crisis, cuya síntesis más poderosa se produce en la llamada Guerra de los 1000 días a fines de siglo. Esa guerra ocurrió cuando el gobierno se dividió, digamos, entre la presidencia y la vicepresidencia. Les estaba contando que en la época de Bolívar al presidente, y para poderse ir al sur, dejó encargado de la vicepresidencia al general Santander. Siempre en los estudios históricos ahora quieren mostrar que Santander era el malo y Bolívar era un héroe perfecto, que no tenía ningún defecto y tal. Y yo digo que uno de los defectos que tenían los dos es que eran seres humanos. Ninguno era Superman, ninguno era un santo, ninguno era un superhombre, eran
podían acercarse a un superhombre, pero quiero decir, eran seres humanos, con sus rabias, con sus choques, con sus, lo que fuera. Pero Santander se quedó organizando el Estado en Bogotá y consiguiendo los recursos para financiar las tropas de Bolívar. Sin Santander no hubiera habido la independencia ni de Ecuador ni del Perú, porque no había cómo mandarle recursos a Bolívar. Santander le iba mandando dinero, armas y tropas. Cada vez que perdía gente en una batalla, escribía angustiado: necesito 200 hombres más, necesito otros fusiles. Entonces corra Santander, ponga nuevos impuestos, corra aquí, organice la economía para mandar las cosas. La idea de que si Santander había participado en la independencia o no, pues también es equívoca, porque en todas las primeras batallas Santander jugó un papel militar importantísimo. Entonces, claro, me dicen, es que usted es santanderista y no bolivariano. No, yo no soy ni bolivariano ni santanderista. Yo veo los valores de la independencia y trato de ser honesto en el sentido de un equilibrio entre dos personajes. Creo que para la historia de Colombia ha sido funesta esa división, porque han alterado la imagen de Santander injustamente, un hombre que hizo un trabajo de abnegación enorme para solucionarle a Bolívar todos los problemas que había, y luego la equivocación, tampoco la gente la conoce muy bien, pero a partir de ahí vino a producirse un conflicto entre presidencia y vicepresidencia. Santander, como vicepresidente, ejerció la primera magistratura, es decir, ejerció el mando como presidente, en ausencia del presidente titular. Si Bolívar escribía una cosa desde el sur y daba una orden, igual el presidente se tenía que someter al Congreso. Entonces Santander presentaba la propuesta de Bolívar al Congreso y el Congreso la estudiaba, y a veces el Congreso, por ejemplo, en el caso del Perú, dijo: ¿cómo está metido en un país que no tiene nada que ver? Colombia era Venezuela, Ecuador y Quito, no el Perú. Y el Perú no se anexó a Colombia en primer momento, no se anexó a la República de Colombia. Entonces el Congreso dijo: se está metiendo como un extraño y de pronto lo pueden acusar de un invasor, con un falso criterio nacionalista, porque en ese momento América del Sur toda estaba en revolución de independencia. Y entonces, bueno, esa herencia se transmitió a lo largo del siglo XIX, donde la figura del presidente y del vicepresidente aparecía y desaparecía cada rato. Presidente había siempre, pero de pronto Santander fue destituido por Bolívar y ni siquiera lo destituyó, suprimió el cargo de la vicepresidencia. Y para evitar el lío, trató de nombrar a Santander de embajador en los Estados Unidos. Desde ahí viene en la historia política colombiana una figura que se llama el exilio dorado. Es decir, lo manda como un exilado, pero con un cargo administrativo que defienda su imagen y su honor, pero era una manera de salir de él, de dejarlo andando bien lejos. Entonces, esa historia se va a repetir otra vez a principios del siglo XX, cuando el presidente es un señor ya anciano, medio ciego, muy enfermo, que no podía ejercer en Bogotá. Tenía que irse a pueblitos de tierra caliente. Primero se fue a Villeta, luego se fue a pueblitos por ahí, cerca de Apulo, por toda esa zona de Quendama para abajo. Y allí los embajadores que llegaban de otro país tenían que bajar en un caballito o a lomo de mula a hablar con el presidente, que estaba en ese momento temperando en una finca de tierra caliente. Entonces esto ocasionó que un poco de gente en Bogotá patrocinara que el vicepresidente se ocupara de la presidencia y un poco dijera: asumo el control de la presidencia, y el señor presidente ya está muy enfermo, muy viejito, no puede elegir, y lo tumbó, y decían que había amarrado Marroquín a San Clemente en el momento en que se iniciaba la guerra de los 1000 días. El proceso de por qué empezó es muy complejo. El radicalismo liberal había llegado incluso a extremos de excesos de libertades en todo, y el país vivía en algunos aspectos una situación un poco anárquica, hasta que Rafael Núñez llegó de Inglaterra y dijo que había que poner orden como en Inglaterra, y tanta libertad era negativa, porque no podía darle libertad de ejercer a cualquier tegua, tenía que terminar estudios de medicina, o si no mataba a los pacientes. En eso tenían razón, pero dijo: no, el hombre es libre, y si no sabe y mata al otro, es el otro, ¿para qué lo contrató? Y entonces la libertad debe ser infinita y definitiva. Esa libertad ningún Estado, ni en europeo, ni en ninguna parte, ni en Estados Unidos dio tantas libertades. Había unos controles del Estado y todo. Ese debate llegó al punto donde Núñez acabó con la Constitución de Río Negro del año 63,
e implantó una nueva constitución, la del 86, que es la más larga que hemos tenido en la historia. Se demoró desde el año 86 hasta el año 91 del siglo pasado, más de 100 años, ¿no? La del 91 lleva apenas 30 años, 30 y pico de años, no más. Entonces, eso dio lugar a la guerra de que los antiguos liberales, al ver que les habían tumbado su constitución, habían restringido las libertades, Núñez asumió un control completo del gobierno y para colmo se asoció con el Partido Conservador a través de un enredijo con la esposa que era conservadora y tal, y bueno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se levantó el Partido Liberal y se levantó con la figura importantísima en ese momento del general Rafael Uribe Uribe. Pero no solamente fue Rafael Uribe Uribe, el general Benjamín Herrera se ocupó un poco de la parte del norte, terminó combatiendo en Panamá, mientras Uribe Uribe trabajaba en la zona de lo que es el departamento de Santander, entre Santander y Santander del norte, el norte de Boyacá también. Todo ese periodo se estuvo moviendo Uribe Uribe y esa guerra duró, después de 3 años de guerra, llegó a una batalla terrible que ocurrió en el año de 1900, que fue la batalla más cruenta de toda la historia de Colombia. Sí, la única batalla que se le compara en cantidad de muertos fue la del Pantano de Vargas. De resto, ninguna batalla en la historia de Colombia fue equivalente a la famosa batalla que ocurrió en ese año en lo que hoy es el aeropuerto de Bucaramanga, la batalla de Palo Negro. En ese llano de Palo Negro duraron 17 días luchando. Cuando se les acabó la munición, terminaron luchando a machete limpio, a puñaladas, a pedradas, y el que no tenía ningún arma cortaba un palo de una rama de un árbol y a palazos terminaba con el enemigo. Pero paraban de luchar a las 6 de la tarde para irse a comer, a dormir tranquilos, se levantaban temprano y acordaban mutuamente, llegaban a algunos acuerdos, por ejemplo, vamos a comenzar a pelear después de las 9 de la mañana. Poder dormir un ratito más porque ellos venían debajo de los árboles y a las 9 de la mañana volvían a empezar la pelea, a matarse hasta las 6 o 6 y cuarto, donde volvían a parar. Es decir, era tan insólito como que así ha sido toda la historia de Colombia. Esa batalla dio lugar a una cantidad de obras. Yo empecé a poner las primeras obras que habían ocurrido al inicio de la batalla, de la guerra de los 1000 días. Y dejé las obras que habían ocurrido ya a comienzos del siglo XX, que fue el grueso de la guerra, porque la guerra se prolongó hasta mediados del año 2. Tenemos que irnos por las armas y a luchar por la libertad de expresión y tal, y los argumentos de luchar por la libertad, por la patria. Y el presidente Marroquín decía que hay que defender la patria de los traidores a la patria que quieren entrar en guerra contra el Estado, contra el presidente legítimo. Bueno, viene una discusión sobre legitimidad, sobre todo, y otra división. El Partido Conservador se había asociado a varias cosas, a la Iglesia Católica por un lado, el Partido Conservador se había asociado al proteccionismo de Estado de alguna manera, a cuidar los Estados tal y a atacar el libre cambio, que el libre cambio era parte de la política liberal. También dentro del liberalismo en un momento se dividió y había un sector del Partido Liberal que defendía el libre cambio y otro el proteccionismo de Estado. Había una serie de diferencias, pero las diferencias ideológicas más grandes tenían que ver con el tema religioso por un lado. A los liberales se les acusaba de masones, efectivamente, en la independencia la masonería jugó un papel definitivo. Muchos de los grandes generales y de los grandes luchadores de la independencia eran masones. Tomás Cipriano Mosquera llegó al grado no sé cuánto de la masonería y tal, no. Se supone que Nariño, cuando se escapó por allá de unas prisiones en Cádiz y todo, no fue porque se tiró por una ventana y se fue nadando por el Mediterráneo hasta llegar al almacén de un señor que lo ayudó. Eso, como teoría de ficción, es muy interesante. Lo que ocurrió es que la masonería logró organizar el escape con algunos masones que iban en el barco donde iba Nariño, le prepararon un barco, lo llevaron en Cádiz al almacén donde había un maestro de la masonería que le organizó unos carruajes para que pudiera ir a Francia y conectarse con unos masones de Francia. Es decir, era una logia que operaba políticamente bien. Muchos historiadores, para no tocar el tema de la masonería, cuentan la historia de Nariño como una historia mágica. Entonces, así ha pasado con la mitad de nuestra historia. En la guerra de los 1000 días, Max Grillo entró a trabajar
directamente en la guerra. Ustedes recuerden que en la guerra hasta el año del 1906 no, la profesión de militar no existía. El general Nariño se llamaba general Nariño sin haber nunca tomado un curso militar, ni haber sido ni teniente, ni coronel, ni nada, sino que en un momento era presidente de Cundinamarca, resolvió formar un ejército y dándoles órdenes con el ejército quedó convertido automáticamente en el general Nariño. El propio Bolívar, ¿quién lo nombró de general? No. Y entonces, aquí el caso de Mas Grillo, que entró a trabajar a la guerra, de alguna manera la obra es un testimonio de una persona que vio directamente lo que estaba pasando en esa guerra de los 1000 días. Después vienen obras ya de autores contemporáneos. Viene una obra, por ejemplo, de José Manuel Freidel, que se llama Los infortunios de la bella Otero y otras desdichas. Es muy interesante esta obra porque muestra el drama, sobre todo de la mujer. Cuando un hombre entraba a luchar a la guerra, muchas veces la esposa quedaba sola en la casa, a veces le mataban al marido. Y el marido era el que conseguía el dinero, era ganadero, era comerciante, era alguna cosa. La mujer era ama de casa, estaba cuidando a los niños, y entonces de pronto, ¿qué hacía la mujer si no tenía cómo? Entonces aquí tiene el tema de cómo el ama de llaves, la sirvienta de esta señora, era una señora muy bella, muy apetecible, empieza a conseguirle citas, hasta con un cura que era como el párroco de no sé qué región, y decía, para un cura la tarifa es mucho más alta, y ahí la señora no recibe íntimamente, sino gente muy seleccionada. Ella no es una mujer vulgar, ella no recibe no sé cuánto, y bueno, y lo que hizo fue prostituirla. Y entonces, pero no tenía manera, no tenía otra salida, digamos, en ese momento. Y empieza a pensar el drama de verdad de tantas mujeres, o que se prostituyeron, o algunos casos ejemplares de que trabajaron durísimo para sacar adelante a sus hijos, etc. Es decir, en esas guerras civiles no siempre se ha estudiado el tema de valor, de heroísmo, de coraje de la mujer en la guerra, porque la mujer en la guerra tenía que sostener la vida de la familia, los hijos, los ancianos que quedaban ahí en la casa. ¿Quién era la persona responsable de salvar la familia mientras el marido estaba por allá en andanzas de guerra? Pues la mujer era la que resolvía los grandes problemas. Es un acto que yo pienso que en la misma historia de Colombia no se ha hecho el reconocimiento adecuado al papel de la mujer. En todo caso, en el teatro sí lo ha mostrado en muchas de las obras. Después vino una obra de Jorge Prada, que es santanderiano, de Bucaramanga, pero llevó muchos años ya trabajando en Bogotá, que se llama Olivos y Aceitunos, que eso viene de un refrán español que dice: olivos y aceitunos, todos son unos. Lo que quiere decir es que son los mismos, los olivos y las aceitunas son la misma cosa. Y ahí lo que quería decir, liberales o conservadores, todos son lo mismo a la hora de pelear para quedarse con el ponqué, cada uno quedarse con el poder o quedarse con un pedazo del poder y todo. Entonces, claro, una cosa eran los liberales y conservadores cuando eran los jefes, y otra cosa era el pueblo raso, movido por los gamonales, movidos por los dueños de fincas, que ponían a sus trabajadores, los enlazaban y creaban un ejército de leva, o sea, ordenaban la leva, o sea, levantaban ahí y decían: cojan estos 40 campesinos que hay, esos muchachitos que están allá jugando, amárrelos y tráigalos porque con ellos vamos a hacer un ejército. Y montaban el ejército, los armaban sin mayor entrenamiento, y por eso, claro, masacres, matanzas de una gente que se convertían en punta de lanza sin tener ni idea por qué, ni participaban en la discusión ideológica, eran simplemente los trabajadores de la hacienda de un determinado gamonal de pueblo, que era el que daba las órdenes para entrar en batalla. Este fenómeno se va a ver en muchas obras. Ahí viene, por ejemplo, una obra de Gilberto Martínez, el autor antioqueño, que lleva muchos años también. Gilberto ha sido casi el fundador de muchas escuelas de teatro en Medellín, muy, muy importante en el teatro antioqueño. Escribió una obra que se llama El Parlamento del Caratejo Longas, que llegó de la guerra. Uno diría: qué nombre tan rebuscado, Caratejo Longas, ¿de dónde lo sacó? Pues lo sacó de un cuento de don Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla había escrito de personajes de la región, muchas veces utilizando apodos y nombres que realmente venían de la realidad. Y entonces, por ejemplo, el Peralta de la diestra de Dios Padre, pues es un campesino antioqueño que termina volviéndose amigo de San Pedro y jugando
las cartas con el diablo y bueno, toda una cosa muy de la picaresca Antioquia. Había un dramaturgo que además era actor de un grupo de teatro improvisado de la Comedia del Arte que se llamaba Angelo Beolco, que tenía un apodo, que ese apodo fue el nombre que tenía uno de sus personajes, se llamaba Rusante. Entonces hay una obra de Angelo Beolco que se llama Parlamento de Rusante que ayer llegó de la guerra. Esa obra se montó aquí, la montó Carlos Parada, que es el actual director del grupo Teatrova de Bogotá, de Títere. Entonces es un poco un modelo también que viene desde la antigua comedia griega y romana. Hay una comedia de Plauto, El soldado fanfarrón se llama, que tiene la misma base, como mostrando que la historia de la comedia y la historia del teatro ha enlazado grandes problemas, y uno ve que Orestes, el Orestes de la Orestía de Esquilo, es el mismo Hamlet, y es el mismo hombre que en un momento lucha por defender la muerte del padre, en fin, es toda una historia que se repiten con algunas variaciones. Hay allí en ese ciclo de la Guerra de los Miles también una obra de Enrique Bonaventura que toca varios tópicos de la historia del siglo XIX y de comienzos del XX, que se llama Los dientes de la guerra. Yo a esta obra le hago una crítica un poco dura porque la verdad es que Enrique reunió un material para escribir una obra de teatro. Y ese material que reunió, yo inclusive cuando dirigí la Biblioteca Nacional le conseguí una serie de textos que le podrían servir para esa obra. Él me contó cuál era la idea, bueno, y le mandé algunos materiales, fotocopias de fragmentos de unos libros, de cartas, de cosas que le podían servir. Tenía él el material para escribir la obra y se enfermó y se murió y no la pudo escribir, sino que apenas había empezado a armar unos primeros esbozos. Por ahí la terminaron la obra. La verdad es que lo que hicieron fue pegar mal pegados un hecho sin el conocimiento de la historia. Y entonces ese es uno de los problemas de mi investigación. Si yo miro obras en relación con lo que realmente pasó en la historia, muchas veces descubro que la gente está acomodando la historia a su ideología en vez de hacer lo contrario. Es decir, si yo, digamos, tengo que adaptar una ideología a la verdad, o tengo que crear una verdad que se acomode a mi ideología. ¿Hasta dónde una ideología es tan amplia que acepte las contradicciones riquísimas que tiene la realidad? Si es que las contradicciones de la realidad no son una cosa mala, son una cosa dialéctica, positiva. Entre más variaciones hay sobre eso, más riqueza humana para encontrar soluciones originales. Pues resulta que muchas veces la gente utiliza las contradicciones para matarse, en vez de buscar consensos para llegar a unos acuerdos, incluso con el que piensa lo contrario. Ahí viene ese problema grande del papel de la guerra en la construcción de la nación. Y la teoría que yo he ido viendo a través de las distintas obras es que es mucho más fácil hacer la guerra. Como para un niño es mucho más fácil arrancarle el juguete de la mano a otro niño y pegarle un mordisco en la mano y quedarse él con el juguete, que llegar el niño a un acuerdo para compartir una hora cada uno, o un día, coja usted el juguete un día y yo lo cojo al día siguiente. Que un niño llegue a eso ya es un niño de una madurez extraordinaria. Ese niño merece hacer parte de las comisiones de paz que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En cambio, lo que ocurre en la realidad es más fácil la solución antagónica. Entonces, ¿qué pasa? Una obra como esta empezó a mezclar acontecimientos históricos, a poner en boca de un personaje lo que había dicho otro, a atribuirle a un personaje una tradición que no había cometido, en fin. A mí me parecía que uno no puede desbaratar la historia real para acomodarse a lo que yo quiero decir como discurso ideológico. Entonces, para eso es mejor inventar personajes de ficción, inventar un general imaginario, un país imaginario, todo imaginario, y uno por una especie de metáfora puede asociarlo a hechos de la realidad. Pero si yo me comprometo con personajes con nombres y apellidos reales, y el personaje se llama Simón Bolívar, yo no puedo poner un loco que hacía no sé qué cosas extravagantes. Si se llama Simón Bolívar, tengo que tener alguna coherencia con la historia que vivió Simón Bolívar, para bien y para mal. ¿Cómo era? Que era mujeriego, sí. Que era no sé cuánto, sí. Que era muy orgulloso también. Que era arrogante, muchas veces. Que era inteligente, también era muy inteligente. Que era un gran guerrero, que era mejor guerrero que político. No sé.
lo más importante en una primera etapa es el trabajo de investigación. Entre más se profundice la investigación, más se enriquece la complejidad y más puede uno evadir cosas como el maniqueísmo, es decir, de hacer una obra con unos buenos buenísimos y unos malos malísimos. Y entonces mucha tendencia de un cierto teatro, por ejemplo, de un teatro esquemático, de un teatro que simplifique los problemas, pone unos malos que son aterradores. Y entonces pone que, si, no sé, los presidentes, los obispos, los que mandan, los generales, todos son malísimos. Y de pronto todos los indígenas, o los trabajadores, o los campesinos, todos son buenísimos. ¿Cuál es la complejidad de un soldado que es un campesino, que lo arrancan del campo donde está trabajando, le ponen un uniforme y lo ponen a disparar? ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de ese hombre? ¿Cuál es la arbitrariedad y la actitud inhumana que se ha hecho de ese hombre para tratar de pintarlo como un héroe que estaba luchando por la patria? Estaba luchando por la patria para nada, le pusieron un fusil en la mano y el hombre no sabía qué hacer y para sobrevivir le dio porque había que disparar. Y de pronto al disparar descubrió que tenía un poder y que el arma le daba una fuerza que como simple campesino no tenía. ¿Cuántos jóvenes hijos de un obrero mal alimentados, etcétera, les ponen un uniforme, les dan un casco, les dan unas botas, llegan a la casa con ese uniforme y ¿no? Todos los vecinos y los antiguos compañeros y amigos quedan deslumbrados? Ahora esta es como otra dimensión de persona. Pero detrás, en la vida real, profunda del ser humano, ¿en qué medida lo están utilizando? ¿En qué medida él es simplemente un instrumento de otros? Eso es lo que, digamos, una investigación podría ir mostrando en profundidad para que las obras adquieran la obra es más profunda en la medida que sea más compleja. Las contradicciones son una materia prima del teatro. Entre más contradictoria sea la obra, más rica es. ¿Por qué? Porque la obra lo que no puede llegar es con un discurso aleccionador para que los espectadores sigan una corriente. Llegar con una lección y aprendan la lección y ahora hagan lo que nosotros decimos. No, ese no es el teatro. Ese teatro que hace eso, que hace un panfleto y plantea sus argumentos, lo que está partiendo es del principio de que el espectador es un imbécil. Y hay que darle todo mascado, todo resuelto, y que, señor, usted debe pensar esto, casi tiene que sacar un letrerito para decir, el siguiente idea que usted debe tener en su cabeza es la siguiente, y viene la idea escrita. No. En cambio, un teatro complejo te deja abiertos unos problemas en la cabeza del espectador. Y el mejor teatro del mundo, como el de Shakespeare, por ejemplo, es un teatro que no te da respuestas para los problemas de la realidad, de los celos, de la vida. Lo que te da son nuevas preguntas, digamos. Otelo mata a su mujer por un ataque de celos, pero pensemos, ¿por qué le dieron celos si era un hombre absolutamente confiado? Él confiaba en Desdémona absolutamente. ¿Por qué le dieron celos? Porque vino un señor que se llama Yago y le metió en la cabeza unas cosas. ¿Por qué Yago le metió en la cabeza a Otelo? ¿Yago era un perverso congénito? No, Yago había luchado del lado de Otelo. Otelo había nombrado a Rodrigo en un cargo y no le había dado el cargo a Yago. Yago, muerto de envidia, se busca vengar del otro. Es decir, uno empieza a descubrir que aún el personaje más perverso tiene razones. Y si uno le pone las razones de todo, uno empieza a ver el equilibrio o el desequilibrio de las razones, y ahí nace el gran teatro. Viene luego otro tema complejísimo, que es el de la separación de Panamá. Pero en la época colonial, toda la zona de Panamá, de alguna manera, obedecía a los mandatos del virreinato de la Nueva Granada. Si obedecía el virreinato, cuando el antiguo virreinato se convierte en un país independiente, lo lógico es que una sección no iba a decir vamos a tener vida propia como nación. Ellos buscaron que no, que ellos tenían que estar vinculados como lo habían estado en la época del virreinato con Santa Fe de Bogotá. Y fueron los panameños los que se vincularon. Y cuando viene la separación, el comandante que dirigió el levantamiento para separarse de Colombia había nacido en Tunja. Y el primer presidente de Panamá era de Turbaco, un pueblo que queda enfrente de Cartagena. ¿De dónde? Los panameños, ¿qué hicieron? Los panameños estaban en el Congreso de Colombia protestando por la separación. Esa fue la realidad histórica. Claro, esa realidad no se le puede decir a un panameño hoy porque no la conoce y no la va a aceptar. Pero ese fue el hecho histórico. Ese fue el hecho histórico. ¿Por qué? Porque ni los colombianos ni los panameños tuvieron que ver con la separación de Panamá. Fue un interés de los Estados Unidos para quedarse con la zona del canal.
Y cuando el Congreso colombiano no le cedió la zona del canal a perpetuidad, como ellos exigían, financiaron y organizaron el levantamiento. ¿Quién lo organizó? El antiguo ingeniero de la compañía francesa del canal, un francés, un ingeniero francés, fue el que tramó con un abogado norteamericano frente al presidente Teodoro Roosevelt hacer el levantamiento, pagarle a un boyacense de Tunja para que levantara a los panameños y hacer una independencia de mentiras. Digamos, hoy día nosotros no le podemos decir los colombianos, Panamá tiene que volver a Colombia, no, Panamá, después de la lucha para recuperar el canal y todo, ganó su posición como país, ganó su dignidad. Y digamos una figura como la de Omar Torrijos, que logró un tratado con el presidente Carter y les entregaron el canal. Cuando Panamá recibió el canal, de paso recibió su dignidad como país, y entonces ya justifica el hecho de tener independencia y de ser un país autónomo, ¿no? Pero la realidad histórica ha sido muy dolorosa en eso. Grandes proyectos como unir 2 o 3 países. Imagínense que hoy nosotros fuéramos Colombia, Venezuela y Ecuador. Sería un país increíble, muchísimo más poderoso, etc. El haber sometido a pequeños países por los intereses de unos comandantes y unos gambonales que querían tener su pedazo del ponqué, y además curiosamente todos venezolanos. El general Páez liberó la parte otra, Bolívar había sido el presidente de Colombia, en Bogotá, y el otro fue en lo mismo el general en Ecuador, que también era un venezolano, el general Flores. Entonces, cada uno cogió un pedazo y empezó una lucha por límites de los países que habían tenido el sueño de ser un solo país. Aquí vemos cómo la historia nos traiciona permanentemente, porque cuando decimos ahora nos vamos a poder gobernar por sí mismos sin ser un país grande y libre, el país empieza a matar entre sí, empieza a pelear por las fronteras, empiezan a discrepar por razones ideológicas y se vuelve un problema terrible de lucha. Después viene un capítulo que a mí personalmente me interesó mucho, porque fue un capítulo donde no había habido una guerra civil propiamente. Es decir, después del fin de la guerra de los 1000 días, hasta que viene la matanza de la zona bananera en diciembre del año 28, en la zona de bananera de cercanías de lo que es el departamento del Magdalena, pues propiamente una guerra civil no existió. Pero, por ejemplo, hubo discriminaciones étnicas muy grandes, con obras de teatro que mostraban los conflictos, sobre todo de los indios, de los negros, digamos, sobre todo del problema indígena en relación con la nueva nación. El problema indígena con la nueva nación nunca quedó del todo solucionado. Ustedes ven los problemas del Cauca, que todavía se levantan a cada rato los indígenas, que dicen que hay unos resguardos que les pertenecían y que unos finqueros se metieron en el antiguo resguardo. Bueno, ese problema como que no tiene solución. Tendrá que tener una solución en el momento que se logren unos acuerdos, en fin, los problemas con los guayú en la zona, digamos, de la Sierra Nevada de Santa Marta siguen siendo problemas gravísimos. Es decir, el problema de nuestros hermanos indios, digamos, es tremendo. Y ahí encontré a un autor increíble que se llamaba Jacinto Albarracín. Tenía un seudónimo porque él escribía artículos en periódicos. Fue probablemente el primer crítico de arte del siglo XX en Colombia, principios del siglo XX, en los años 1905, 1908. Empezó a escribir sobre las obras de los pintores de la época, etc. Y, digamos, él comenzó a crear un periódico de los obreros, para los trabajadores. Y entonces este periódico él empezó a hacer una especie de socialismo primitivo un poco. Uno no podía hablar ahí ni de izquierda ni de derecha, nada, sino un hombre que tomó la decisión de luchar por los intereses y por las justas reclamaciones de los trabajadores, campesinos, indígenas, todo eso. Él mismo venía de una familia probablemente indígena, no se sabe bien si fue del Huila o del sur de Boyacá, Jacinto Albarracín. Lo cierto es que en un momento determinado, cuando vio que los problemas eran muy álgidos, donde él estaba luchando por los obreros y todo, logró convencer a unas familias de irse al monte y crear un pueblo y vivir con libertad absoluta, vivir una utopía, donde todo fuera de todos, donde todos fueran iguales,
donde no hubiera ninguna discriminación, y entonces todos trabajaban para todos, las casas las hacían entre todos. El dueño de la casa de inquilinato le encanta a la niña, dice que niña tan linda, empieza a mandarle regalitos, le ofrece dinero, entonces claro, dicen este es un viejo verde, lo que quiere es quedarse con la niña y tal, pero la niña ha tenido una relación con un jovencito que le ha coqueteado por ahí en las cercanías del barrio y tal, y al final ella, para escaparse del asedio del viejo de la casa, se va y tiene como un romance con el jovencito. Nunca llega a tener nada realmente, y entonces el joven le dice que se debe ir a vivir con ella porque ella le cuenta que no puede seguir viviendo en la casa, y dice no, te vienes a vivir conmigo y tal, y va. Y entonces le da la cita, pero el mismo muchacho no cree. Cuando la niña ha organizado un atadito con su ropa y con todo y llega a ver la casa del niño, que la han medio enamorado del jovencito este, el jovencito tiene un rumbonón como con 5 mujeres de rara procedencia y otra gente gritona y todo, abre la puerta y el otro le dice, ¿cómo? Ah, pero viniste, sigue, pero entonces él ve una cantidad de mujeres y gente tomando trago y varios borrachos, se asusta y se devuelve y le dice, no, yo no, excúsame, vengo otro día, tal, y sale aterrada, pero no puede regresar a la casa. Y empieza todo un drama de esa niña, que por otro lado, la mamá, por ayudarla, le consigue puesto como sirvienta en la casa de una señora. Y en la casa de esa señora ve a esa niña muy bonita, le regala unos vestidos sofisticadísimos con unas falditas cortas que no se usaban en la época, le enseña a pintarse con un colorete muy atrevido, la peina de una manera y empiezan a llegar unos señores allí que empiezan a conocer a la muchacha. Hay otras niñas que ella dice que son unas sobrinas que tiene como 8 sobrinas que están sentadas con unos vestidos llamativos en unos asientos. Entonces la niña empieza a olerse que la cosa no es, y se devuelve a donde el otro novio a ver si lo encuentra, si las otras niñas en el cuarto. Pues imagínense la historia. Y ahí la niña empieza a estar ahí unos días y se queda dormida, no había comido como en 3 días, empieza a desfallecer y cae desmayada al borde de la muerte, y ahí la descubre el viejito dueño del inquilinato, y va y busca un médico, y entonces pide perdón porque si él nunca tuvo una mala intención, y le dice casi que él lo que quisiera es casarse con ella, pero no para hacerle nada, ya él está muy viejo para nada, sino para dejarle toda su herencia, porque él cree que esa niña es una belleza y merece una vida mejor, y entonces uno no sabe si eso es verdad o no es verdad, pero todo el drama de ver cómo una niña bonita en medio de ese mundo se vuelve el epicentro de un conflicto tremendo. Y la obra toca unos tópicos sumamente complejos. Naturalmente, si uno la fuera a hacer hoy en televisiones, no hay un telenovelón de hoy que tenga ese dramonón. Pero es que escribí ese dramonón en 1916 o 18, cuando nadie había tocado ese tema. Fue muy importante. Yo recuerdo que hay una obra que montó Giorgio Strehler, el director del Piccolo Teatro de Milán, uno de los grandes directores del siglo XX, sin duda. Y uno de los teatros más impactantes fue el que estrenó el Galileo Galilei de Brecht, el que estrenó las mejores obras de Goldoni, Arlequín, Servidor de 2 patrones, todo. Y de pronto montó un melodrama que se llamaba el Nost Milán. El Nost Milán es una obra de un señor Bertolucci, que hace una obra de unos obreros metidos en un bar, sin nada que hacer, y entonces cada uno contaba el drama que estaba viviendo y que lo había abandonado la mujer, el otro lo habían echado del trabajo y los tipos terminaban emborrachándose y jugando cartas, la obra como que no pasaba nada. Y entonces la estrenaron en París y entonces dijeron que cómo era posible que Strehler, un director de obras tan importantes como el Galileo y como no sé cuánto, había llegado con ese melodramonón que quería decir. Y el filósofo Luis Althusser dijo, ustedes no entendieron la obra. La obra lo que está mostrando es el tiempo muerto de un sector obrero que está a la espera de algo, y de pronto la obra tiene 3 o 4 momentos que son como un corte, donde es como si uno dice, uno está metido en un cuarto oscuro, y de pronto hay una grieta en la mitad de la pared, y si uno se acerca y mira por la grieta, ve lo que está pasando en el cuarto de junto, y tiene una revelación. Pues la obra tiene una serie de elementos en su estructura, donde muestra todo lo negativo, todo lo gris, todo lo oscuro de la vida de unas personas, y unos momentos donde hay un sueño, donde hay un deseo de algo, donde hay el intento de hacer algo, y dice uno, esos intentos son reveladores para el público. Yo diría que algo semejante pasa con estas obras de Albarracín. Digamos, un montaje inteligente puede dar la vuelta al melodrama y mostrar más bien una estampa social, mostrar una calle entera, mostrar
si la escena va a tocar una escena de un prostíbulo donde en la obra hay 2 o 3 personajes, mostrar todo un universo para poder dentro de ese universo ver el caso particular de una persona. Porque al fin y al cabo las historias siempre buscan un personaje particular que desarrolla la historia. No desarrolla la historia de la clase obrera, ni la historia de la oligarquía, ni la historia de... No, o sea, la oligarquía nos muestra a lo mejor un oligarca metido en la obra, con sus contradicciones, con sus problemas, con todo. Y entonces ahí, digamos, para mí fue muy importante el descubrimiento de ese autor. Después vienen autores como Manuel Zapata Olivella, que escribe una obra, Los Pasos del Indio, sobre la situación del indio en La Guajira, que es muy interesante también como denuncia social. Una historia de Antonio Álvarez Lleras, que muestra la historia de unos burgueses bogotanos de principios de siglo que inventan una firma de protección para los pobres, y entonces reúnen dinero de gente para ayudar a los pobres, a darle ropita a la gente que no tiene, a darle los regalitos de Navidad a los niños que no van a tener, y empiezan a acumular una enorme cantidad de dinero en la firma tal, y empiezan a decir que la gente puede guardar un dinero ahí, y cuando la cosa crezca pueden tener unos dividendos de su buen corazón, y su buen corazón es que los tipos se quedan con la plata que había metido la gente y todo, se declaran en quiebra y no le dan ni 5 a los que habían metido plata ahí, y hacen una trampa violenta, por eso la llama víboras sociales, Álvarez Lleras. Y un autor que escribía comedias familiares y todo, habrá una obra sobre lo que ha pasado ahora con los bancos, lo de Interbolsa. Esto es un trabajo de Interbolsa de la época, y de lo que pasó con el grupo Gran Colombiano en un momento. Acuérdense que tuvieron que meter a la cárcel al alto gerente porque hacía unos préstamos impresionantes para sí mismo, y entonces, ¿cómo así? De la plata de la reunión que tenían los demás se prestaba una suma millonaria para invertirla en no sé qué, y de pronto no tenía cómo devolver el dinero. ¿Cómo así? ¿No? Entonces, esa es toda una historia terminada con 2 obras que me parecen muy importantes. Una obra del grupo Texco, que no, cuando existió solo montó esa obra, que se llamaba Así ocurrió cuando los blancos no fueron malos. Fueron 4 muchachos actores dirigidos por Mario Castaño, que montaron una obra sobre el tema, tenía que ver con los temas de los indígenas ya en el siglo XX, y un poco con la manera como, digamos, ciertas organizaciones norteamericanas venían a ayudar a los cuerpos de paz y no sé cuánto, y en realidad estaban haciendo un trabajo político subterráneo. Entonces hacen unas denuncias bastante interesantes, y la obra fue premio de un festival de teatro, cuando los festivales nacionales de teatro tuvo mucha importancia. Se publicó en un folletico chiquitico que no existe nada, eso desapareció porque no lo volvieron a publicar nunca, que ese es otro de los grandes problemas del teatro colombiano: publican una cosa y luego no la vuelven a publicar. Entonces yo en los análisis tomé una decisión: no puedo publicar todas las obras, porque si publicar 50 obras sería 15 tomos o 20 tomos. Entonces lo que hago es que trato de reconstruir el argumento de la obra, la historia, lo que pasa, lo que cuenta, y muestro fragmentos del diálogo para que la gente sepa un poco qué buscaba la obra, cuál era el estilo del autor, cómo era en qué forma estaban armados los personajes. Es decir, acercar lo máximo que se pueda al lector, al investigador, para que conozca un teatro del cual muchas veces no va a encontrar las obras. Las obras del primer tomo, muchas de las obras no estaban publicadas en el siglo XX, y había un ejemplar a punto de extinguirse en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o muchas veces un manuscrito. Acabo de tener una experiencia muy emotiva para mí en Bucaramanga, de un autor que me regaló su obra de teatro, un manuscrito. Imagínense ustedes, se me regaló ese manuscrito en 1962. Yo lo volví a ver hasta 1963, que trabajé en Bucaramanga, y no lo volví a ver nunca. Pero al buscar la obra, descubrí la obra de Roberto Serpa Flores, que se llama Sajipa, sobre un indígena. Y entonces le escribí un estudio sobre Sajipa, le hice una mini biografía al autor, y ahora que estuve en Bucaramanga hace como 15 días, busqué cómo podíamos localizar al doctor Serpa Flores. Y yo sabía que estaba vivo, era lo único que sabía. Y fui a verlo 52 años después. Lo encontré, aquí tengo compañera que estaba conmigo en esa reunión. Fue una escena absolutamente desgarradora,
porque primero cuando le entregué el libro el hombre estaba en silla de ruedas, ya no se levantaba, se quedó conmovido, le costaba trabajo hablar, pero todavía estaba con pleno uso de su razón. Y al final fue muy conmovedor, porque él se paró en un enorme esfuerzo, no se paraba hacía años. La mujer le dijo, no te pares, te vas a caer, te puedes desnucar. Bueno, fue dramática la cosa, él se paró para darme un abrazo. Estremecido, se le salieron 2 lagrimones. Imagínate cómo quedaría yo. Entonces era increíble porque era un hombre que él mismo ni se acordaba que había escrito esa obra más de medio siglo atrás y que ahí había un análisis de la obra. ¿Cuántas veces no pasa eso con el teatro colombiano? ¿Quién le reconoció al señor Jacinto Albarracín las obras? Sí, se ganó un premio nacional, pero se murió de hambre al final. No le volvieron a dar nada, ni un cargo público, no le volvieron a publicar nada. No le publicaron las obras, el manuscrito de la hija del obrero, eso fue complicadísimo. Yo encontré un manuscrito que sacaron los mismos obreros, súper rústico, lleno de errores de ortografía. Bueno, me tocó de ahí sacar el texto como fuera, expurgarlo, porque era reconocer una obra que también señalaba un momento histórico importantísimo, donde las distintas etnias, evidentemente había una lucha racista. Ser indio en Colombia era y sigue siendo muy complicado. Si uno dice es que ese es un indio, ya le digo una grosería. Es un indio, es una manera de decir, y no se puede decir indio en una palabra sola. Se dice generalmente indio asqueroso, indio inmundo, quién sabe qué palabra, ¿no? Y esto marca una actitud. Sí, en el momento en que el país no acepte la diferencia étnica, que es una riqueza, tenemos la extraordinaria riqueza de que vino gente de África con sus ritmos, con sus canciones, con sus cuentos del tío Conejo, con toda la riqueza cultural que nos trajeron, con la capacidad de hacer muñecos, de inventar cosas, la capacidad de ritmo, de tocar el tambor, de gozar la vida, y vinieron como esclavos acá a trabajar, a servirle a la gente. Es decir, cómo esa gente, digamos que tenía una etnia, ahora se dice de etnia africana, sí, claro, pero eso enriqueció nuestra cultura. Una cultura mestiza es mucho más rica, cultura blanca si ustedes quieren llamarla, pero la española que vino ya tenía elementos judíos, elementos árabes. Era un país lleno de no era un país de una sola raza, no era un país de una raza pura, afortunadamente, porque no hay razas puras. Es decir, eran etnias diversas. Y ahí viene, entonces para mí ese era un problema radical, la violencia de discriminar a la gente porque es de otra raza, porque es de otra clase social, por cualquier diferencia. Y entonces, digamos, una cultura de paz, ¿qué debe hacer? Convertir la diferencia en una riqueza. ¿Qué puedo yo entender de los negros que viven en el Chocó? Hombre, uno cuando ve una obra como Quilele, que montó el grupo de Barasanta, con la masacre que se produjo en Bojayá por reveses de lucha política y guerrillera, guerrilleros contra paramilitares bombardeando una iglesia, bueno, una historia atroz que se han arrepentido y han pedido excusas, pero ya se cometió el acto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Unos negritos, ¿de dónde? Del Chocó, que ha sido el gran departamento sacrificado a lo largo de la historia de Colombia. Un departamento con enormes riquezas, que la gente vive en la más extrema pobreza. Entonces, esa situación me pareció que era clave. Y después hay 3 capítulos en este libro que ni siquiera me voy a detener demasiado porque ustedes son más cercanos. Uno, el de la zona bananera. Solo les cuento este detalle en relación con la zona bananera. La zona bananera, el primer informe oficial de muertos es que había habido 7 muertos en la estación de Ciénaga cuando el ejército disparó. Después dijeron que no, que eran 14 porque había unos que habían muerto en el hospital, que habían muerto al día siguiente y todo. Al final, después de que dijeron que no, que eso había habido mucho más muertos, y empezó a surgir un corre-corre de voz, dijeron que lo máximo que aceptó el general Cortés Vargas todo es que habían llegado a 24, con unos que habían muerto en una vereda y no sé qué, y otro tal. 24 y estos son. Lo demás es mentira. La verdad es que Jorge Eliezer Gaitán llegó al año siguiente, hizo una investigación y dijo que mínimo eran 200. Y un poco esa fue otra observación. Pero resulta que el Departamento de Estado norteamericano tenía documentos
de la época de la bananera, o sea, del año de 1928, que llevaban más de 50 años como guardados como documentos de top secret, digamos, de delicada, no dejarlo circular. Y pasó un tiempo porque abogados norteamericanos, porque historiadores norteamericanos pidieron que se levantaran eso y lo lograron levantar hasta cierto punto. Recientemente han empezado a levantar documentos sobre la toma del poder en Chile, sobre el atentado de Pinochet y la manera como el gobierno norteamericano había ayudado al golpe de Pinochet y había ayudado a toda esa rebelión contra Allende. La United Fruit Company, no el Partido Comunista ni los obreros, nada. La United Fruit Company había escrito diciendo que estaban alarmados porque ellos habían pedido la colaboración del ejército colombiano para que protegiera las plantaciones, porque los huelguistas estaban a punto de quemar las haciendas, habían quemado alguna casa, seguro que se habían desmedido un poquito en alguna parte, pero digamos, esto tampoco que eran santos, no lo creo. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que ellos consideran, la United Fruit Company, que el mínimo fueron 1000 muertos. Si eso fue el mínimo, ¿cuál fue el máximo? Si pudo ser más. Ahí después surgieron una cantidad de historias que contaba la gente, que habían llevado los muertos en los vagones del tren y los habían tirado al mar. Esa es otra de las hipótesis. Que los habían enterrado en fosas comunes así, traídos por decenas de gente que traían en una volqueta, en un camión, y los tiraban a un agujero y tapaban eso. Hay una obra de Jairo Aníbal Niño sobre ese tema que yo incluyo en el tema de la zona bananera, que es muy patética porque son se llama el sol subterráneo, y son dos maestras que llegan a dictar clase a un pueblo de la zona bananera en una casona que está recién terminada y que nadie ha vivido ahí. Y entonces llega un teniente que es el alcalde de la zona, el alcalde del pueblo, y les dice que sí, que ahí van a quedar muy cómodas y todo, pero llega una mujer campesina de uno de los trabajadores y les termina contando que debajo del piso de esa casa están enterrados muchos de los muertos de la zona bananera. Y allá una de las hermanas dice, no, yo no puedo vivir en una casa aquí encima de un cementerio, pues, ¿cómo voy a vivir aquí? Sale aterrada. Bueno, la historia termina, ni les cuento cómo, pero toca el tema. Después de eso, de la huelga de las bananeras, yo doy un salto grande y nos quedan los dos capítulos finales. Uno es el Bogotazo, las obras sobre el asesinato de Gaitán. Luis Enrique Osorio, que era un autor de comedias familiares y costumbristas, de pronto escribe una obra que se llama Nube de Abril. Esa obra empieza como las obras de él, con unos muchachos de una familia que quieren ir a una fiesta con los señores delegados de la Conferencia Panamericana. Ahí hay gente que ha llegado del Perú, de la Argentina, van a conocer, las niñas son niñas casaderas, se supone que más o menos bonitas, entonces van a ir a un baile, a lo mejor van a conseguir novio, están en esas cuando ¡pum!, estalla el 9 de abril. Y entonces cuando viene el problema de que no pueden salir de la casa de tal, el hermano que no quería ir a la fiesta porque tenía que estudiar para un examen, es decir, el serio de la casa, él dice, no, yo voy a ayudar a evitar que haya esta matanza y todo, y entonces va y ofrece colaborar, como sea, como un agente de la policía o lo que sea, para evitar que haya más balaceras, para tratar de evitar que los francotiradores disparen contra la gente indiscriminadamente, y al final lo matan a él, y el padre termina diciendo, mire, los que son no piensan sino en fiestas y en rumbas y en todo, he estado aquí encerrado sin hacer nada ante esta situación, el único que era el que realmente era el hijo serio, etcétera, el tipo dio su vida luchando por solucionar el problema de este tremendo que hay ahí. Y entonces, claro, hay todo un debate tremendo. Esa obra tiene otro mérito. Fue estrenada el mismo año del 9 de abril, como a los 3 meses, cuando aún había ruinas humeantes en las zonas que se quemaron en Bogotá. Yo ahí les recomiendo, si ustedes pueden ver por YouTube, por cadena, el que tenga Netflix o tenga algún aparato de estos, busque por YouTube o por internet, por YouTube, un programa que se llama Cesó la horrible noche. Ese es un programa que a mí, yo hice 2 documentales sobre el Bogotazo. Hice uno que era el Bogotazo con actores, donde Víctor Mayarino hacía de Ospina Pérez y donde se presentaba Gaitán y el asesinato de Gaitán, y Jairo Camargo hacía de Roa Sierra, en fin, bueno. Ese lo hicimos así, pero cuando se cumplieron los 60 años, volvimos a hacer uno documental.
Y yo busqué todo material filmado que existía, no encontré sino la arrastrada de Roa Sierra y una cantidad de fotografías que tenían fotógrafos. Busqué el antiguo fotógrafo del tiempo, fotografías aquí, fotografías allá, y hicimos un documental con entrevistas a gente que vivió el 9 de abril y con fotografías más que todo, más la arrastrada de Roa Sierra. Imagínense que había un médico en Bogotá en la época del 9 de abril que tenía una cámara y que le encantaba la pintura y le encantaba la fotografía, era muy buen fotógrafo, pues en sus horas libres, digamos, era como un hobby, pero se había comprado una cámara de cine, algo así como a principios del año 47, y estaba filmando escenas de familia, filmaba a la familia, había una reunión, el cumpleaños de una de sus niñas chiquitas, entonces hacían el cumpleaños, los amiguitos, todo bueno, hacía cine familiar, pero viene, antesito del 9 de abril, alcanzó a hacer unos trozos de películas sobre el Capitolio Nacional, las banderas del Capitolio, la entrada de personajes importantes, la llegada del general Marshall al Capitolio, en fin, hizo unas tomas ahí. Cuando ocurre lo del 9 de abril, sale el tipo con su cámara y filmó una cantidad de tomas de los soldados, de los incendios, de todo. Nadie sabía que eso existía, nadie. Y resulta que él tenía eso guardado y él dijo, no, esto además pues, no hay nada editado, es decir, eran tomas sueltas, tal. Y un nieto de él estudió cine en la Universidad Nacional. Y de pronto dijo, bueno, su abuelo tenía ahí unas películas, le dijo la abuela, unas películas, quién sabe, eso debió dañar todo, porque tienen 60 años, 70 años. Y entonces, ¿qué hizo? Le puso mirar las películas, hizo mucho cuidado y presentó un proyecto en programas de la alcaldía y le dieron un presupuesto para hacer la edición y la sonorización final y todo, y armó la edición y hizo esta película que se llama Cesor la horrible noche. La horrible noche es la del 9 de abril. Y entonces muestra el incendio de la ciudad. Para mí fue tremendamente impactante, porque yo viví esas ruinas del 9 de abril como ustedes no se imaginan, por una razón. Resulta que mi papá era un abogado penalista que tenía la oficina en el tercer piso del edificio Henry Faux. Es un edificio que queda en la Jiménez con Séptima. Si algunos conocen bien Bogotá y todos saben que ahí en ese edificio quedó un Monte Blanco mucho tiempo en el segundo piso. La oficina de mi papá estaba encima del Monte Blanco con la ventana hacia la Séptima. Cuando la entrada del edificio era por la avenida Jiménez, digamos, uno entraba al edificio, subía un corredor, luego iba un camino a otro corredor, y la ventana de la oficina de mi papá daba, mirando por la ventana hacia abajo, exactamente al sitio donde mataron a Gaitán. ¿Por qué? Porque el edificio que quedaba pegado era el edificio llamado Agustín Nieto, ahí tenía Gaitán su oficina. Entonces Gaitán salió a eso de la 1 a almorzar con unos amigos, había un médico amigo de él ahí, estaba Plinio Mendoza Neira, un periodista del tiempo. Él había ganado un proceso la noche anterior, el proceso del teniente Cortés, había sacado un libro a un teniente que había matado a otro tipo. Bueno, estaban para celebrarlo, habían invitado a almorzar. En la noche anterior además habían estado tomando trago como a las 3 de la mañana, o sea, lo mataron en Guayabado. No sabe casi nadie, Gaitán murió en Guayabado, era un colmo, ¿no? Y claro, al mes más o menos, en un momento, mi papá nos llevaba a los hijos, a los chiquitos, yo era el mayor de la casa, me llevaba a mí y al segundo hermano que me sigue a una peluquería que quedaba 2 cuadras arriba, como en la carrera quinta, al ladito de la avenida Jiménez. A nosotros nos encantaba esa peluquería porque la peluquería tenía unos carritos, uno los sentaban en un carrito o en un caballo y prendían un motor y el caballo hacía como así, y el carro también, sonaba un motor y el carro hacía y entonces uno iba manejando mientras lo peluqueaba. Entonces yo estaba pendiente de ir a la peluquería con el papá y él estaba con un cliente en su oficina y yo me quedé parando, miraba por la ventana lo que él decía, y decía, ahí mataron a Gaitán, ahí, y señalaba con el dedo. Y el otro le preguntaba, mi papá no estaba ese día en la oficina, si no lo hubiera cogido el 9 de abril, en el propio lugar de los hechos, hubiera mirado, si hubiera sido una hora antes, mi papá estaba en la oficina. Y como a las 12:30 más o menos, salió a entregar unos memoriales a un edificio, el edificio Maicena se llamaba, donde los abogados de cosas penales entregaban los memoriales que los pasaban a los juzgados, etc. Papá bajó y cuando trató de volver a subir a la oficina, estaban quemando el edificio de la gobernación, se veía la gente corriendo, gente que pasaba gritando, y se enteró de que han matado a Gaitán. Entonces
se devolvió a ver cómo cogía algo para llegar a la casa. Nosotros vivíamos en Chapinero, en las 50 y pico, pero en esa época Chapinero era como otra ciudad, era una cosa que quedaba lejísimos. Y qué taxi, ni qué nada, tranvías, no había tranvías, lo estaban quemando los tranvías, taxis no pasaba ni uno, le tocó llegar a pie, llegó no sé qué horas. Bueno, la realidad es que cuando yo señaló esto, al bajar de la oficina del papá, yo le dije que quería ver dónde habían matado a Gaitán. Y bajamos y había en la pura fachada del edificio, entre la puerta y el inicio del edificio de Henry Ford, había una cosa como de 1,5 metros, unos 2 metros, llena de flores de fúnebres, de coronas, de flores, de coronas. Yo miraba a ver si se veía sangre, claro, eso todo de morbo del niño chiquito, que si lo mataron aquí se vio desangrar, entonces el piso debe estar rojo. No, eso no. Parece ser que con pañuelos la gente iba y tocaba la sangre de Gaitán y embadurnaban los pañuelos. Hay una cantidad de gente, lo sé por ejemplo por un historiador que estuvo ahí, estuvo en los hechos, se metió en la séptima, aparece en alguna de las fotos, que es Eduardo Santa, un historiador liberal que estuvo metido en todo el lanzamiento y todo, ¿no? Y luego, claro, con mi papá, que estabas ahí, caminamos por esas cuadras cercadas a la avenida Jiménez, mirando las ruinas. Y yo recuerdo el impacto, era como, después, lo único que se me parecía a lo que había pasado ahí, era ver películas de guerra, porque en el año 48 daban muchas películas de la Segunda Guerra Mundial que acababa de terminar. Entonces mostraban a Berlín en ruinas y las ciudades de Londres en ruinas, los bombardeos. Y claro, yo inmediatamente asocié eso a los bombardeos de la guerra, ¿no? Entonces el impacto me quedó para toda la vida. Y tenía la imagen del 9 de abril y nunca había encontrado ni una película, nada que me diera la dimensión de lo que había pasado ahí. Si ustedes logran ver por YouTube ese programa, se van a dar cuenta cómo quedó Bogotá y la magnitud de lo que fue el Bogotazo y la brutalidad con la que fue incendiada media ciudad en el centro de Bogotá. Palacio de Justicia, el Palacio Cardenalicio, la Universidad de San Bartolomé, no sé cuántas cosas quedaron incendiadas, ¿sí? Media séptima, o sea, usted mira un paseo por la séptima y ve hoy la irregularidad de la arquitectura, un edificio medio moderno al lado de una casona antigua, de una cosa medio colonial al lado de una cosa republicana y otra, una cosa incoherente, porque quedó la huella del 9 de abril. Hay todavía sitios donde queda el Ministerio de Justicia que hasta hace muy poco era un parqueadero, frente a la vuelta del Teatro Colón. Hay un parqueadero que lo usaba Colcultura y luego el Ministerio de la Cultura. Y ahí, digamos, en todo eso, en la zona donde ahora está el Centro García Márquez en Bogotá, toda esa zona fue una zona tremendamente impactada por el 9 de abril. Entonces yo ahí escogí 4 obras. La del 9 de abril, una obra de un señor Carlos Cárdenas que se llama El Jefe, que también es la muerte de un caudillo, una metáfora, y una obra de José Manuel Freire que se llama En Casa de Irene, muy interesante, que es el 9 de abril en Medellín, dentro de un burdel, como la gente quedó encerrada y no podía salir porque había una balacera. Y termino este tomo con los inicios de la violencia, con 3 obras. Otra vez Luis Enrique Osorio, una obra que tiene un título un poco extravagante, se llama Ay sos camisón rosado. Parece una ranchera mexicana, pues, Ay sos camisón rosado. No, el que tiene un camisón rosado y se metió a una zona conservadora, lo podía degollar. El que llegaba a entrar con una corbata azul a un pueblo liberal, lo bajaban. Es decir, nadie se podía poner ningún color sospechoso, porque eso era terrible. Y así apareció otra obra, Remington 22, de Gustavo Andrade Rivera, una obra muy interesante, se ganó el premio a la mejor obra de teatro del año, y era una obra donde compara la máquina de escribir Remington con los fusiles Remington, y mostrando cómo los artículos de prensa de un partido o del otro incitaban a la gente a matarse. En ese momento uno de los dirigentes conservadores había dicho que había que acabar con los liberales a sangre y fuego. Y esa frase, que parecía una metáfora de un discurso en el Parlamento, se volvió real. El mismo Parlamento disparaba, el general Amadeo Rodríguez disparó contra uno de los miembros del Congreso y el miembro quedó herido de muerte, a los 15 días se murió. Y dejó herido gravísimo a otro. Y luego arrancó la violencia con toda la fuerza a partir de ese momento. Y finalmente cierro con una obra que para mí también fue muy importante, una obra de Fanny Buitrago, la novelista, que fue una de las 3 o 4 obras de teatro que ella escribió muy joven, que se llama El hombre de paja.
muy interesante, porque en la obra hay un pueblo tranquilo, viven feliz, todos son más o menos amigos, hasta que una mañana amanece un muñeco ahorcado del árbol de la plaza. Está flotando por el viento un muñeco ahorcado. Pero resulta que en un pueblo cercano han matado a media población. Degollaron a la gente porque el pueblo era liberal y se metieron los pueblos, porque eran de otro partido, y los mataron a todos. Y entonces empieza el terror en el pueblo. Ellos dicen, este es un anuncio, nos van a venir a matar, casi cualquiera que aparezca, ese puede ser uno de los que viene a mirar cómo está el pueblo para luego venir a matarnos. Y entonces el terror hace que empiezan a escaparse del pueblo, a irse del pueblo, hasta que al final un personaje que es protagonista les dice que no sean tontos, que eso son mentiras, que no pasa nada con eso. Él mismo corta la cuerda y tumba al muñeco. Y entonces viene la furia, tal, hay un cambio de luz y al final ese personaje que tumbó al muñeco cortando la cuerda aparece ahorcado en el árbol. Aparece el protagonista que decían que no hay que creer en esas cosas, que esos son puros rumores, que esa violencia no existe, apareció colgado en el árbol. Yo digo que la obra es precursora porque aparte de contar hechos reales, lo que hace es una metáfora sobre la violencia. Y una metáfora sobre un problema que a mí me parece el más grave y doloroso en la historia de la violencia en Colombia, que es cómo ha podido llegar a traumatizar un país que vive bajo la sombra del terror. Entonces hay zonas del campo donde no se podía entrar, pueblos donde no se podía llegar, horas de la noche a las que no se puede salir. Es decir, Colombia ha vivido espeluznado ante el terror. Y entonces, claro, todo esto hizo que entrara a mirar si el teatro trata los conflictos humanos, si los conflictos humanos más álgidos son los que tienen que ver con la violencia. Este testimonio de hacer 3 tomos van a salir más de 140 obras al final. Algunas de las obras son del año pasado, en fin, son muy recientes, y otras son obras del comienzo de la violencia, en fin, de autores muy diferentes de todo el país. Digamos, ¿cuál es el propósito en el fondo? El propósito es que la historia como tal, la historia del país, casi la han sacado de los pensums escolares. Hoy no hay en el colegio no se estudia historia de Colombia. Se estudia una cívica, una historia de las instituciones, se estudia cuál es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, quién es el presidente, bueno, cosas así, pero como el estado actual del estado colombiano, pero la historia, lo que ha pasado al país, cómo fue la independencia, cómo fueron conformándose las instituciones a lo largo de las guerras civiles, lo bueno y lo malo, porque es que no contar lo malo es engañar a la gente, ocultar lo malo es ayudar a que se reproduzca y se repita, no se crea la conciencia para que eso no se repita. Entonces, pues fue un poco la narrativa, el cine y el teatro los que tomaron la bandera de hacer conocer esa historia y de escribir por medio de metáforas, por medio de analogías, por medio de textos poéticos, mostrar el impacto de la guerra y el impacto del horror y el impacto de la violencia sobre el ser humano, sobre la emoción, sobre el mal sueño. Entonces, claro, estas obras muestran un poco como esa historia que no queremos que se repita, como mostrando hasta dónde lo que el país ha vivido desgarrado a causa de la violencia. Y desde luego tiene un elemento, la búsqueda de un elemento curativo. Ustedes saben que hay problemas que se curan con el propio mal. Es el origen, por ejemplo, de las vacunas. Una vacuna se cura muchas veces poniendo parte de la enfermedad en cierta dosis para evitar que la enfermedad se consuma, para generar anticuerpos. Entonces, este propósito de este libro tendría eso, generar anticuerpos en la mente de los lectores para que de alguna manera tengan en su cabeza las preguntas, los ejemplos y las dramáticas situaciones vividas por miles de personas en el país para que esa historia no se repita. Y un poco, si es que las cosas deben o no tener una moraleja, yo diría que la moraleja, ya la dije, la moraleja es que es mucho más difícil construir la paz, porque la paz es una construcción humana difícil, ardua. Tiene que medir diferencias, gente que piensa distinto, que están luchando por tener la misma cosa, por adueñarse de una misma tierra, por hacerse al poder, por seguir teniendo el poder para siempre y que no se los quiten. Por ese tipo de cosas empiezan a ocurrir problemas tremendos en la historia.
¿Cómo llegar a construir una paz? Quiere decir aprender a tolerar al que piensa distinto, aprender a discutir con él en forma razonable, que las peleas no pasen de la parte verbal, que aún un ligero insulto se pueda calmar con pedir excusas, que de pronto el hecho de pedir perdón no sea una frase más, sino que pedir perdón implica resarcir a las víctimas de alguna atrocidad, compensar a las víctimas hasta donde sea posible, porque no se les puede devolver a los seres que quedaron muertos en la mitad, para poder hacer el duelo en paz y enterrar a la persona en tranquilidad. Estos son uno de los temas palpitantes. Y lo más impresionante, el último capítulo de la obra trata de obras de teatro en las que los personajes están todos muertos. Y es la muerte la que actúa. Y hay una obra de Enrique Buenaventura donde la muerte elegante, la muerte pobre, la muerte grotesca, la muerte ridícula, hay una cantidad de muertes porque ya vivos casi no quedan. Entonces tenemos que agarrarnos a la muerte para contar la historia. Entonces esta metáfora de tener la muerte delante como personaje teatral se me hace tremendo. Es como ya la cumbre de la violencia, ¿no? Y entonces uno dice, los ejemplos de la violencia se ponen no para incrementarla, no para mejorar la calidad de la violencia y que sea más sutil y más terrible, sino para terminar con la violencia. Entonces, digamos, lo que uno podría aspirar es que los libros dejen unas preguntas, que uno lea un libro y ¿cómo esto fue lo que pasó? ¿A qué horas pasó esto? ¿Y por qué esta gente llegó a hacer esto? ¿Y por qué no la trancaron a tiempo? ¿Y por qué el gobierno no impidió que esto ocurriera? Lo que estas cosas sugieren son preguntas, y las respuestas las tiene que hacer el lector, el espectador, el hombre joven, el hombre del futuro. La respuesta la tienen ustedes. Muchas gracias. El orgullo y el placer de que, gracias a la gestión del Ministerio de Cultura, esta sesión ha tenido por objeto no solo dar a conocer cómo fue el trabajo, sino de entregarles el libro a cada uno para que guarden ese testimonio de unos capítulos arduos y difíciles de la historia de Colombia.